Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta hora y vamos a hablar acerca de algunas profecías del nacimiento de Jesús. Profecías que se dieron en el Antiguo Testamento y que se confirmaron o cumplieron en el Nuevo Testamento. Vamos a orar un ratito para que el Señor dirija este tiempo que vamos a compartir la palabra. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias por la libertad que tenemos para poder escuchar la palabra, para poder exponerla, para poder hablar de ella, Señor. Te ruego que tú prepares nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y puedas estar hablando, Señor, a cada uno de los presentes, a cada uno de los que estamos acá, que hemos venido especialmente a adorarte, a alabarte, pero también a escuchar tu palabra. Queremos que tu presencia se sienta en esta hora y que pueda hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sí, Señor. Continuamos. Amén. Bueno, como se dan cuenta, el calendario ha avanzado y ya estamos en el mes de diciembre. ¿Se dieron cuenta, cierto? Estamos en diciembre y en cuanto más nos acercamos al día de la Navidad, hay más actividades que tenemos que hacer. Todos estamos con hartas cosas, compartíamos el sábado con los jóvenes, finales de estudio, reuniones de colegio, de fin de año, con amistades. El tiempo de Navidad es un tiempo de mucho gozo, de alegría, de fiesta, de celebración. Se juntan las familias, se juntan los amigos, comparten regalos, el amigo secreto, que no ha compartido alguna vez el amigo secreto, ¿cierto? Y comen ricas comidas, la cena, el pan de Navidad y así, muchas cosas. Pero también es un tiempo en que estamos muy ocupados y a veces es fácil perder el enfoque real de lo que es la Navidad, especialmente para nosotros como creyentes, los que hemos creído en este gran evento que sucedió. En esta mañana vamos a ver parte de lo que dice el profeta Isaías. Él nos ayuda a ver la historia de Jesucristo, su nacimiento, su sufrimiento y su muerte, solo por amor, para salvarnos. Jesucristo, en el libro, en el nombre de Isaías, del libro de Isaías, significa Jehová es salvación. Y esto nos indica que el tema de la salvación es importante para este libro. Especialmente en este libro salen varias profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Veamos por lo que nos dice el profeta Isaías sobre la vida de Jesucristo. Pero antes de introducirnos en este tema, voy a darle alguna lectura a algunas profecías que nos deja en el Antiguo Testamento y que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay una de ellas que dice, un niño nacerá, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La historia del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas nos dice que esta profecía se cumplió. En referencia a esto vemos que un ángel se le apareció a los pastores la noche del nacimiento, en Lucas 2:11 y 12. Dice así, yo os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Acá en Isaías nos hacía alusión a que un niño iba a nacer. Y luego en Mateo y Lucas, en Lucas 2:11 y 12 nos dice que el niño nació. Se confirma la profecía. También hay otra profecía que dice, nacerá de una virgen, en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. La Virgen concebirá, dice. La joven María estaba comprometida para casarse con José. Como aún no estaban casados, no había tenido relaciones, y ella concibió al niño por la obra milagrosa del Espíritu Santo. Esto lo compartió nuestro hermano Sergio la semana pasada en más detalle, ¿cierto? Que la Virgen, que María era virgen porque no estaba casada aún, estaba prometida solamente. Y en Lucas 1 del 26 al 31 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de esa virgen era María. Y le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Nuevamente en el Antiguo Testamento se dice la profecía que iba a ser de una virgen, iban a ser, y en el Nuevo Testamento lo vemos confirmado de que María era virgen y se llamaba María. También dice que nacerá en la ciudad de Belén. Miqueas 5:2 al 5 dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.
pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. En Mateo 1 y adelante dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué nos dice que en la ciudad de Belén iba a nacer? Y en el Nuevo Testamento se confirma que nació en la ciudad de Belén. Y la historia nos relata eso, ¿cierto? Y todos sabemos que él nació en la ciudad de Belén. Quiere decir que se confirma una vez más lo que tantos años atrás se había predicho o profetizado. También dice que los reyes le traerían regalos. El Salmo 72, 10 y 11 dice, los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Mateo 2, 1 al 12 nos cuenta el viaje de unos sabios del oriente, los cuales siguieron una estrella que lo llevaron directamente al niño Jesús. Sabían que no era un niño cualquiera y por eso le llevaban presentes. El verso 11 dice, y postrándose lo adoraron. Luego abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí también vemos que le llevaron presentes porque era un niño especial, era un salvador, no era cualquier niño que estaban haciendo. Y por otro lado, estos tesoros que le llevaron a estos presentes también eran simbólicos y significativos. Se cumple nuevamente la palabra del Señor. La masacre de los niños que ocurría en esos días. Jeremías 31:15 nos dice, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El rey Herodes, sintiéndose amenazado por la noticia que había nacido un rey judío en Belén, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Un ángel avisó a José sobre esto y la familia pudo ir hacia Egipto hasta que la amenaza contra el niño Jesús se desaparecía. Mateo 2, 16 y 17 nos dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Nuevamente la palabra la vemos cumplida, que todo lo que se dijo antes, muchos años antes, se cumplió en el Nuevo Testamento. Bueno, esas son algunas de las referencias que puedo entregar esta mañana de algunas profecías del nacimiento de Jesús que iban a ser, dónde iban a ser y de quién iban a ser y que se cumplieron, que las vemos cumplidas. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema de hoy acerca de la profecía que el Señor nos entrega a través del profeta Isaías, en Isaías 7, del 1 al 14. Dice en primer lugar que una virgen dará a luz. El 7:14 del 1 al 14 voy a darle lectura, dice así. Y aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirlo, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jabul, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de su ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongámosla en medio de ella por rey al hijo de Tabet. Por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rasín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín en Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no pereceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba de lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo sea a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto sale en Isaías 7, 1, 14 del Antiguo Testamento. El contexto del pasaje de lo que estaban viviendo en este tiempo fue escrito por el pueblo de Israel, estaba dividido en 2 partes con 2 reyes, Israel en el norte y Judá en el sur.
Israel y la nación de Siria fueron a Jerusalén en Judá para combatir contra ella, para atemorizar a Israel, para dar miedo. La gente de Jerusalén tenía mucho miedo, pero por miedo a Isaías, Dios le dijo que no tenía que temer porque no iban a ser derrotados. Dios entonces le dijo que como señal que iba a tener paz, una virgen iba a dar a luz un hijo. Esta fue la señal que Dios le dio al pueblo en ese momento a través del profeta, que una virgen iba a tener a luz, iba a dar a luz un hijo. Y ese hijo venía para salvar y para que no tuvieran miedo. Esa era la señal, para dar solución a esta situación que estaban viviendo. El nacimiento de Jesús fue profetizado. Dios por medio de Isaías no solamente estaba hablando al rey Acaz y a su gente, sino también estaba diciendo que Jesús iba a nacer por medio de una virgen. El nacimiento de Jesús sería una señal de Dios de que habría salvación y no debían temer. Esto era una señal de esperanza para el pueblo, una esperanza de que todo lo que estaba sucediendo iba a pasar, porque había alguien que él había prometido que iba a venir y que iba a ayudar, y que iba a salvar, no solo ayudar. Su nombre será Emmanuel, significa Dios con nosotros. Cristo Jesús es Dios y vino a la tierra para estar con nosotros y para traernos su salvación. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Mateo usa este versículo en Mateo 1:23, que nos dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este Dios está con nosotros, este Dios del cual se le anuncia a este niño que iba a nacer al pueblo de Israel para tener paz, para no temer, le dice que iba a traer salvación. Y también hoy día a nosotros nos dice que está con nosotros. Y está con nosotros no solo para acompañarnos o para darnos paz y tranquilidad, sino que también para salvarnos. También decía que un niño no es nacido, Isaías 9:6. Esta es una profecía descriptiva, describe las características de este Jesús. Y sus características eran: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La profecía de Isaías vino a pasar más o menos 700 años después de que fue esto escrito. Es decir, mucho tiempo después de que se cumple, se había dicho. Todos los detalles se cumplieron, pero la historia no termina ahí. Jesucristo vino a la tierra con un propósito. Ese propósito era salvarnos, pero para cumplir ese propósito tuvo que sufrir. Y sufrió cosas muy impactantes, ¿cierto? Para cumplir todo lo que se había dicho en la palabra del Señor, para llegar a darnos esta salvación tuvo que ir al sufrimiento duro, tuvo que ir a la cruz. Y antes de la cruz también sufrió. El propósito de él era entonces salvarnos. El sufrimiento de Jesús lo tenemos aquí en Isaías 53. Completo el capítulo dice así: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién he manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, verá los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a sus siervos justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte en las grandes, y con los fuertes las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Todo esto que leímos aquí en Isaías 53 es lo que el Señor tuvo que pasar después de haber nacido. Él vino aquí, nació, ¿cierto?, en un pesebre, estuvo con nosotros, estuvo en la tierra, pero tuvo que vivir todo esto por nosotros, solo por amor, para darnos la salvación, para darnos el propósito de la salvación que Él tenía de venir a esta tierra. Se hizo carne, Dios se encarnó en Él para poder estar aquí y ser hombre y a la vez divino. Y en este versículo, en este capítulo que leímos, muestra todo lo que él tuvo que sufrir. Su sufrimiento fue devastador.
Dice que en Él cargó todo lo que nosotros teníamos que cargar. ¿Cómo no nos iba a amar el Señor? ¿De qué manera nos amó que nos mostró esto? Pero tuvo que nacer al principio, tuvo que ser un niño, como cada uno de nosotros. Jesús fue menospreciado. En Isaías 53, 1 al 3 vemos cómo fue despreciado, ¿cierto? Jesús fue nuestro sustituto. Él se puso en nuestro lugar. Todo lo que dice en este texto que leímos que tenía que vivir, teníamos que vivirlo nosotros. Cada uno de nosotros tenía que vivir en esta situación. La verdad de la sustitución. ¿Qué hubiese pasado si usted o yo hubiéramos tenido que sufrir esto? Tal vez no lo hubiéramos resistido. Él era el único que podía resistirlo. Él tomó nuestro lugar. Por amor, él en obediencia a su padre vino, nació en el pesebre, nació allá en Belén y creció y vivió y fue a la cruz y vivió todo este sufrimiento y dolor por nosotros, para ponerse en el lugar nuestro. No hay otra manera, de ninguna otra manera podíamos haberlo nosotros pagado. Ninguno de los que estamos acá podíamos haber estado allí en ese lugar y haber pagado lo que debíamos pagar. Solo Él lo podía hacer, porque Él era perfecto, sin pecado. Jesús era inocente, pero fue sumiso. A todo esto, todo lo que Él sufrió, lo sufrió por amor a nosotros, pero también Él era inocente, Él no lo merecía. Éramos nosotros los que lo merecíamos. Cada uno de nosotros tenía que vivir esto. Jesús fue afligido, pero callado. En eso se muestra su sumisión, que a pesar de todo lo que Él vivió, estuvo en silencio, no reclamó, no les debatió. Él ahí asumía todo lo que le decía. ¿Alguno de nosotros podría haber asumido todo esto sin reclamar? No. Lo más probable que no. Lo más probable que si nos tocaran un solo latigazo, o al primer latigazo, o al primer sufrimiento, hubiéramos estado reclamando que nosotros no teníamos la culpa, que por qué todos nos meten en el mismo saco y muchas otras cosas que decimos. Pero Él lo asumió en silencio, en sumisión, en obediencia al Padre. Su muerte fue injusta, sin duda fue injusta, y de hecho lo reconocían algunos de los que le juzgaron. ¿Por qué este tiene que estar aquí si no es injusto? Y de hecho fue crucificado o matado con impíos. Al lado de él habían dos ladrones. ¿Se acuerdan la historia de cuando él fue a la cruz? Al lado de él habían dos impíos, personas que sí realmente eran injustas. Una le reconoce y dice, yo realmente soy culpable, pero tú eres inocente. El mismo que estaba ahí le reconoce que él era inocente. ¿Qué hubiera pasado si el inocente no hace todo ese sacrificio? Nosotros lo hubiéramos tenido que hacer. Pero cada uno de nosotros, ninguno yo creo que podría haberlo hecho. Jesús fue próspero. Como Isaías profetizó en detalle, Jesús nació, sufrió hasta la muerte. Esto lo hizo por nosotros. Y el 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todo lo que él hizo tenía un propósito y tenía un valor, una importancia, y valió la pena. Él puede decir que valió la pena. Y usted puede decir lo mismo, valió la pena que muriera por todos nosotros, por toda esta humanidad. A veces con todo lo que vemos y lo que está pasando, especialmente en estos tiempos, ¿cierto? Pensamos que no valdría la pena o tal vez nos replanteamos, ¿valdría la pena que hiciera esto por toda esta gente, por todos nosotros que muchas veces le fallamos incluso siendo conocedores de la verdad? Pero para él sí valió la pena, porque él fue prosperado por todo lo que hizo. Jesús como nuestro Salvador. Nuestra situación sin Cristo. En Isaías 59 dice, he aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos dice aquí? Que estábamos separados. Esa era nuestra situación sin Cristo. Estábamos separados de Dios por el pecado, por todo lo que Él no había, por todo lo que habíamos cometido cada uno. Nos habíamos alejado de Dios, nos habíamos olvidado de su palabra, de la ley en ese tiempo el pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos separaba de Dios. Y tuvo que venir Cristo para darnos este pase, este puente para la salvación, para poder llegar a unirnos nuevamente con Cristo a través del pecado, a través del arrepentimiento que Él produce en nosotros. Estábamos ciegos, estábamos muertos en estos delitos y pecados. Cada uno de nosotros iba a la muerte eterna. Sin este sacrificio, sin este nacimiento virginal que ocurrió tanto tiempo atrás y que fue confirmado en el Nuevo Testamento, nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Es de mucha importancia y relevancia todo lo que estamos viviendo. Gracias a Dios hay salida.
gracias a todo este sacrificio, gracias a este niño que nació, que creció y que murió en el pesebre y que está con nosotros, como dice Emmanuel, Dios con nosotros, es que podemos decir que somos salvos y es que muchos otros también tendrán la oportunidad de salvarse. El nacimiento de Jesucristo es lo más importante en este tiempo, especialmente en Navidad. No debemos olvidarnos que es como la enseñanza que nos deja este mensaje y este tiempo. Y tal vez por muchas veces es la única época en el año que lo recordamos. Para muchos, no todos, cientos, pero muchos en lo general recuerdan en Navidad. Pero saben ustedes que hay mucha gente que está celebrando la Navidad, que se está preparando, que adornan sus casas, el árbol y muchas cosas que no son malas, pero muchas veces no tienen el sentido verdadero. Si usted le pregunta a su vecino, a las personas que tienen alrededor suyo, por qué lo hace o qué le motiva en la Navidad o si le gusta la Navidad, muchos responderán que sí, porque es un tiempo alegre, un tiempo en familia, pero nos dirán la respuesta correcta, que es la celebración del nacimiento del Salvador, que recordamos, porque no fue este día, ¿cierto? Pero recordamos simbólicamente al Salvador que nació, un Salvador que es Cristo Jesús, un Salvador que tuvo que pasar por muchas cosas después de nacer. De hecho, su mismo nacimiento ya nos impacta porque a pesar de quién era Él, de quién iba a ser para la humanidad, de lo que significaba para cada uno de nosotros, no tuvo un lugar donde nacer, un lugar, digamos, digno en ese momento, ¿cierto? En ese tiempo, que era una posada, no había, estaba todo ocupado, todo lleno. Entonces, ¿qué sucede? Lo llevan a un pesebre, que el pesebre no era el mejor lugar para el nacimiento de un niño, ¿cierto? Era un lugar para que estuvieran los animales, para que nacieran animales y estuvieran en su refugio. Pero ahí lo llevaron. ¿Por qué? Desde que nace, él nace con este sufrimiento, con situaciones difíciles que tuvo que vivir. Pero él venía a cumplir un propósito y él lo llegó a hacer, él lo cumplió. Creció, nació, creció, vivió, entregó todo lo que tenía que entregar y murió. Desde el pesebre hasta la cruz, solo por amor y solo por salvarnos. Que Dios nos pueda ayudar en este tiempo a recordar este sacrificio que Él hizo y no olvidarnos que esto es lo más importante y es el centro de la Navidad. Jesús nació, sufrió, vino para morir y murió para darnos la salvación. El Señor nos ayude en este tiempo a recordar, especialmente en estos días en diciembre, en donde recordamos, en donde estamos haciendo planes para salir, para pasear, para viajar, para cenar, tantas cosas que nos conllevan a prepararnos para el día 24, 25, ¿cierto? Hacemos planes, pero no dejemos fuera de estos planes al Señor, la gratitud que tenemos con Él, lo que realmente significa para nuestra vida y por sobre todo de proclamarlo, de dar testimonio a otros, de consultar, de llevar este mensaje a otros, de decir, ¿qué te motiva a celebrar la Navidad? Y ahí compartirle lo que a usted le motiva si es que es distinto. Y si lo comparte con la persona que usted hable, lo motive de gozo de que esa persona también entiende y conoce que Jesucristo nació y que es nuestro Salvador. Pero hay muchos que aún no lo valoran o hay muchos que no le toman este mensaje importante a la Navidad, sino simplemente un feriado más, un tiempo de alegría, de estar con la familia, que eso es importante, pero lo que más debe darnos alegría y gozo es la salvación que nos vino a dar, la salvación a todos y cada uno de los seres humanos que creen en Él. El Señor nos motive en este tiempo y que frente a todo lo que vivamos y planifiquemos para estas fechas, nos recordemos que lo más importante es que Jesús nació, sufrió, vino para morir y murió por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Voy a pedirle a José que si puede poner una alabanza que tengo preparada para que meditemos en su letra, que también nos habla de todo el sufrimiento que él tuvo que vivir solo por amor.